tarde en el nombre de Jesús, pidiendo tu gracia divina, Señor. Tú has dicho en tu palabra, Dios mío, que tú eres el Dios de toda gracia y que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Padre, en esta tarde clamamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús, pidiendo que tu gracia divina, Señor, tu gracia poderosa se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Padre, en esta tarde, Dios mío, nos unimos en un clamor, en una intercesión, Señor. Padre, mi persona y todas las personas, Dios mío, que vayan a sintonizar, que se conecten en vivo o que lo vean después, Señor. Nos unimos en oración en esta tarde. Clamamos, Señor, oramos por el mundo entero. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu sangre poderosa, Señor, para que tu misericordia y tu gracia, Señor, se derramen sobre toda la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nosotros sabemos que este es el cumplimiento de la palabra de Dios, Señor. Nosotros sabemos que estamos, Dios mío, pasando lo que tú dijiste en tu palabra, que en estos postreros días, Señor, habrían momentos difíciles, circunstancias adversas, Señor, pero nosotros estamos clamando en esta tarde para que tú extiendas tu brazo de misericordia. Señor, tú has dicho en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú tienes cuidado, tú tienes cuidado, tú tienes cuidado, tú tienes cuidado, Señor, tú tienes cuidado, Señor. Tú tienes cuidado, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes cuidado de los ignorantes, de los que no conocen tu palabra. Señor, nosotros clamamos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, como tú le dijiste a Jonás, que no saben discernir entre su brazo derecho y su brazo izquierdo. Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús, nosotros clamamos en esta hora, intercedemos en esta hora. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que aún en medio de esta crisis que el mundo está enfrentando, tú te manifiestes, Señor, y que el poder de salvación, el brazo de Jehová de salvación, se extienda sobre toda esta tierra y puedan recibir, Señor, en el nombre de Jesús. La gente pueda ver el poder tuyo, la misericordia, el amor, la salvación que viene de Dios. Padre, oramos por el mundo entero, oramos por las naciones, por las almas, declaramos, desatamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, manto de salvación de Jehová. Padre, declaramos que la victoria es segura en Cristo y que tu mano poderosa, Señor, está extendida en este momento sobre toda persona, en el nombre de Jesús, sobre todos los 5 continentes y las almas, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. En esta tarde queremos traer una reflexión del reino de Dios, una palabra del reino de Dios. Nosotros, como estuvimos el domingo compartiendo con cada uno de ustedes, y hicimos énfasis o hincapié en que la palabra de Dios es la respuesta a toda necesidad, es la respuesta a toda circunstancia, es la respuesta a toda necesidad humana que podamos afrontar o que estemos enfrentando en estos momentos. Y bueno, yo traigo una reflexión corta, creo que vamos a durar aproximadamente unos 20 minutos. Y yo estaba orando desde el domingo hacia la madrugada del lunes y lunes hacia la madrugada de hoy, orando porque hay una necesidad. Y todos sabemos la crisis que estamos enfrentando en el mundo entero. Nosotros estamos orando, no solo yo, sino un grupo de intercesores, pidiendo que la misericordia de Dios se manifieste sobre esta tierra. Yo le pregunté al Señor que yo le dije que yo no quería traer un mensaje en mi fuerza, sino un mensaje en el Espíritu Santo, un mensaje que llega al corazón de los oyentes. Dios trajo a mi corazón que yo debía hablar hoy martes, mañana miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y cerrar el domingo con un tema o una serie que es Hablemos de lo profético. Hablemos de lo profético. ¿Por qué Dios me pone este tema? Cuando el mundo pasa por crisis, cuando la gente está en una adversidad que no hay salida o que no encuentran una forma
de una respuesta a lo que ellos están pasando, por lo general la gente acude a la energía o al Dios equivocado. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que toda necesidad tiene una respuesta en la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos hambre de oír a Dios, hambre de escuchar su voz. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Lo que quiere decir que cuando nosotros como hijos de Dios estamos hambrientos por oír la palabra y la palabra sale de la boca de Dios, nosotros recibimos una liberación completa. El domingo pasado, este domingo que pasó, yo toqué un tema en Salmo 102 que dice que Jehová envió su palabra y los libró de sus temores. Jehová envió su palabra y los sanó. Jehová envió su palabra y los liberó. Yo creo que cuando la palabra de Dios viene, todo es cambiado. Entonces, ¿por qué este tema de hablemos de lo profético? Cuando hay una demanda como la que estamos viviendo ahora, que en mi edad yo nunca había visto una situación como la que estamos atravesando en el mundo entero, la gente necesita una voz de aliento. La gente necesita una voz que le dé esperanza. Y es allí donde Satanás levanta a los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos mensajeros, y muchas voces empiezan a hablar, pero no es Dios, sino que son voces que se levantan conforme a su orgullo y conforme a su prepotencia. Amén. Entonces, lo primero que quiero en esta tarde decirles es que nosotros debemos probar, escúcheme bien, nosotros debemos probar los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Entonces quiero que leamos 1 Juan 4 del 1 al 6, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren, una de las cosas que más me tiene impresionado a mí en la actualidad es que cuando pasan estas cosas o cuando hay una catástrofe natural, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de profetas, un sinnúmero de apóstoles, y pareciera como que Dios se contradijera, porque el uno profetiza que esto va a durar tanto tiempo, el otro profetiza que va a ser todo el año, el otro profetiza que el coronavirus es de Dios, otro profetiza que no es de Dios, y en fin, uno no sabe a quién creer. Por eso en esta tarde yo quiero traer una palabra sobre ti y decirte que lo más importante es que tú aprendas a oír a Dios, que tú aprendas que Dios quiere tener una comunión seria contigo y que tú no necesitas un intermediario humano para que siempre te esté dando una palabra, sino que tú puedes ir a la Biblia y tú puedes aprender a oír a Dios en el secreto. Jesús nos advirtió que en los últimos días tendríamos hombres y falsos profetas o falsos mensajeros que engañarían aún a los escogidos. Por eso es importante que usted desarrolle una sensibilidad espiritual. Que usted desarrolle un oído espiritual para que usted pueda oír a Dios en la magnitud que Él quiere. Leímos en el verso 1 que Dios dice: probar los espíritus. En otras palabras, ustedes tienen que discernir los espíritus. Tienen que ponerlos a prueba si son de Dios o no son de Dios. Cuando Moisés estaba en la tierra y era profeta de Dios, y se levantaron contra él hombres en rebelión, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que cuando un profeta hable en nombre de Jehová y la palabra no se cumpliere, el profeta no fue enviado por Dios, sino que habló en su orgullo.
Entonces nosotros ahí podemos calificar, esa es como la base número 1 de lo que es un profeta genuino. De pronto usted dirá, bueno, este mensaje no es un mensaje de esperanza, no es un mensaje a lo que está pasando, pero es un mensaje que te va a ayudar a que tú no seas engañado, a que tú no seas manipulado por la religión, manipulado por el hombre, porque es importante que nosotros podamos conocer y podamos entender al Dios que estamos sirviendo. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y si Dios no hace acepción de personas, esto quiere decir que Dios no tiene hijo favorito. Repito eso, Dios no tiene hijo favorito. Dios hace acepción de fe, pero no acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos, sino hijos que le creen y le obedecen. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, regresando al tema, Dios quiere que nosotros aprendamos a probar los espíritus, aprendamos a discernir los espíritus. Lastimosamente el Evangelio está sufriendo mucho, más por, como decía Leonardo Ravenhill, el Evangelio está sufriendo más por sus exponentes que por sus opositores. Es decir, hoy en día los que más le hacen daño a la iglesia cristiana son los mismos que predican, más que los que están en el mundo o los enemigos de la cruz de Cristo, porque estamos hablando cosas que Dios no dijo. Hay muchas voces que están hablando y no es Dios. Hay mucha gente diciendo Dios me dijo y no es Dios. Y quiero hacer una aclaración, esto no es algo personal contra nadie, tampoco estoy diciendo que fulano no es de Dios o sutano no es de Dios, no estamos diciendo eso, sino que estamos haciendo un llamado a la cordura cristiana. Nosotros no podemos aceptar un sustituto barato. Lo dije el domingo y lo repito nuevamente, la regla para cada uno de los 5 ministerios que Jesús dejó en la Biblia. Es decir, que tenían estos hombres. Si alguien dice que es profeta y sus profecías no se cumplen, no conoce la mente y el corazón de Dios, ni siquiera profetiza del corazón de Dios, sino que profetiza de su propio corazón, tal profeta no es de Dios. Si alguien dice que es evangelista, pero no predica a nadie, no hace milagros, no hace sanidad, no es evangelista. El pastor está casado con la iglesia. Hoy en día ya no vemos casi pastores, ya no vemos sino solo profetas y apóstoles, y los pastores se acabaron. Poquitos pastores quedan. Yo amo ser pastor y yo quiero hablarles, si alguien me está viendo y de pronto me va a ver después y tú sientes que eres llamado al ministerio profético, si tú eres llamado al ministerio profético o tú consideras que eres llamado a ser un profeta y tú no tienes el ministerio pastoral, entonces tú no debes tener una iglesia, sino que tú tienes que someterte a un pastor y solamente operar en lo que el Espíritu te está guiando, porque ese es el problema que tenemos. Tenemos hombres y mujeres que se dicen ser profetas pastoreando iglesia. Una cosa es que tú seas un pastor y también operes en el oficio profético, son dos cosas muy diferentes. Pero hoy en día estamos viendo un desorden en la iglesia, y yo quiero decirte que el Espíritu Santo, orando en la noche del domingo al lunes, orando, preguntándole al Espíritu Santo por qué no ha detenido el coronavirus, el Señor me dijo esta palabra: yo permití esta pandemia porque estoy purificando mi iglesia. Es decir, este fuego de prueba va a demostrar quién realmente es de Dios y quién no es de Dios. La obra que es de Dios, la iglesia que es de Dios, los ministros que son de Dios van a pasar la prueba. Pero los que no son de Dios van a perecer en esta prueba. Porque aquí no es por fuerza, aquí no es por teología, aquí no es por estudio académico o lo profesional que es un pastor, aquí es por el Espíritu. Yo, ahora que estaba orando en la tarde, antes de venir a hacer la transmisión en vivo, yo estaba orando y el Espíritu Santo ministró a mi corazón que Él está cansado de una iglesia profesional. Él me dijo: yo no quiero una iglesia profesional, yo quiero una iglesia del Espíritu. Yo quiero una iglesia que camine en el poder de Dios. Yo no estoy buscando levantar una iglesia sábelo todo, sino una iglesia que camina en el poder de Dios. Y yo no quiero ofender a nadie, ni voy a usar el nombre de ninguna iglesia, pero estamos saturados en esta ciudad de iglesias profesionales, de iglesias que tienen un buen pastor, con una bonita cara, un buen peinado, un buen vestido, pero que no estamos trayendo a la mente y el corazón de Dios al pueblo. Yo estoy orando que lo falso caiga, que lo que no es del Espíritu Santo caiga y que lo que es de Dios permanezca.
nosotros debemos clamar sinceramente. Si usted es un hijo de Dios, si usted que me está viendo o va a escuchar esta transmisión después, usted es un hijo de Dios, usted debe retarse a sí mismo de que es tiempo a que toda iglesia falsa caiga, todo ministerio falso caiga. Yo creo que Dios está hastiado de iglesias falsas. Dios está hastiado de ministerios falsos. Porque la iglesia, en estos momentos estamos encerrados. La iglesia que es de Dios está encerrada con Dios, en el secreto con Dios. Pero la iglesia que no es de Dios está encerrada en pánico. Y lo dije el domingo, no es lo mismo encerrarte con Dios que encerrarte en pánico. Ahora, Dios dice, prueba los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios, no toda profecía es de Dios, no todo profeta es de Dios. Y los cristianos tienen que morir a esa actitud que muchas veces viene del mundo. Cuando estábamos en el mundo, yo nunca fui así, pero gente que en el mundo tomaba esa tarea de consultar brujos, consultar hechiceros, y cuando vienen a la iglesia, queremos que el pastor, queremos que los líderes sean un hechicero, y queremos consultar a esto. Pero aún yo orando, Dios me hizo entender en el antiguo pacto, la gente consultaba al profeta de Dios por palabra de Jehová. Entonces Dios me hizo entender que Él quiere restaurar el ministerio profético. Yo creo que los dos ministerios que más el diablo se ha puesto es el apóstol y el profeta. La gente acepta un maestro, la gente acepta un pastor, la gente acepta un evangelista, pero la gente no quiere aceptar a los apóstoles y profetas. Ahora, ¿qué es lo segundo que el diablo ha hecho para matar estos ministerios o para detener estos ministerios? Levantar falsos apóstoles, levantar falsos profetas. Y Dios me ha dado esta tarea a partir de hoy hasta el domingo. Vamos a estar hablando de lo profético. Vamos a estar hablando hoy, es la base, la entrada hacia lo profético. Yo creo que mañana estaremos viendo lo que es un profeta, después lo que no es un profeta, los tipos de profeta. Pero si usted me pregunta, ¿y usted qué se cree un profeta? Bueno, yo nunca me he llamado profeta ni me he llamado nada, pero toda palabra que Dios ponga en mi boca la tengo que hablar. Lo segundo que quiero decirte es que tampoco podemos apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas rechazando la profecía, pero sí debemos examinarla. Nosotros vamos a 1 Tesalonicenses, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjese lo que dice, no apagues al Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, dándonos a entender que está hablando del Espíritu Santo y no del Espíritu humano. Es decir, la profecía te acelera, la profecía te aviva, la profecía... ¿Por qué necesitamos profetas en las iglesias? Porque necesitamos profetas de fuego, que nos aceleren, que nos lleven a lo próximo de Dios, que nos revelen la mente y el corazón de Dios. Pero dice, aunque no vas a apagar el Espíritu, la profecía la tienes que examinar. Lo único en la Biblia que Dios manda que tú pruebes es la profecía, o los espíritus que dicen que vienen de Dios. Fíjate que no dice que pruebes otra cosa sino la profecía, porque es importante que nosotros entendamos que no toda profecía es de Dios. La Biblia dice que examinemos todo, retengamos lo bueno y nos abstengamos de toda especie de mal. Ahora, hay muchos falsos profetas y tienen mucha gente hechizada. Por eso te decía al principio que el evangelio está sufriendo más por sus exponentes que por sus expositores. Porque lastimosamente, la peor maldición, y esto lo he aprendido de mi hombre de Dios, de mi padre espiritual, la peor maldición para una ciudad, para un país, es un hombre en el púlpito mal. Es un hombre en el púlpito en pecado, porque entonces Satanás tiene un trono donde sentarse. Satanás tiene un trono donde estar. Y nosotros debemos entender que Dios nos está llamando a una verdadera santidad. Hay gente que siente la vocación a ser profeta, pero no hemos entendido que una de las señales de los 5 ministerios, pero principalmente del ministerio apostólico y profético, es la santidad. Es decir, ¿por qué? Porque va a ser un vaso comunicador. Y Dios no puede comunicar en un vaso sucio. Dios no puede comunicar en un vaso impuro. Dios no puede comunicar en un vaso inmundo. Dios necesita un vaso limpio. No apaguemos el Espíritu. No menospreciemos la profecía.
pero tampoco recibamos toda profecía, sino que examinemos la profecía a ver si es de Dios o no es de Dios. Toda profecía que es contraria a la palabra, toda profecía que es contraria al Evangelio, toda profecía que va en contra de lo que Dios ha dicho o que viene a matar la fe, no es de Dios. Por ejemplo, yo leí cuando empezó lo de la pandemia a un profeta, creo que de España, que decía que la pandemia, el coronavirus, es de Dios y que Dios lo trajo para acabar con los impíos. Bueno, yo no sé qué Biblia leer, pero la mía dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Yo creo, como lo dije el domingo, lo repito hoy, esto del coronavirus es el cumplimiento de la palabra de Dios y no es otra cosa que la consecuencia del pecado. Dios sabe que cuando vino el diluvio, usted y yo sabemos lo que Dios dijo. Por causa del pecado vino el diluvio y todos tuvieron que meterse en el arca, una familia. Hoy en día estamos así, estamos metidos en el arca que es Cristo. Estamos encerrados ahí, esperando que Dios nos indique, y por eso necesitamos voz profética en las iglesias, y por eso necesitamos que si tú que me estás oyendo o que vas a oír esto, tú eres llamado por Dios a ser un profeta, tú te alinees con Dios realmente y te sometas al Espíritu Santo y te sometas a un pastor y tú puedas meterte con el Señor en oración para que tú puedas dar a conocer la mente y el corazón de Dios. Número 3, debemos reconocer que hay un enorme peligro cuando la gente tiene comezón de oír. O sea, cuando la gente quiere oír, o sea, yo quiero oír palabra, Pablo dijo en los postreros días, o sea, en estos días habrá comezón de oír, porque se levantan falsas voces y falsos profetas que Dios no ha enviado. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Este momento es fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no